Bueno, un poco el motivo de la entrevista es ver si Barcelona puede cubrir estas expectativas de los objetivos de desarrollo sostenible sobre convertirse en una ciudad que trabaje el tema de la sostenibilidad de cara a las comunidades y personas que viven en ella, ¿no? Y entonces ahí sería ver un poco cuáles creéis que son las oportunidades o fortalezas que tiene la ciudad de Barcelona, un poco vista desde dentro, como personas que habéis habitado esta ciudad, para proponer una acción de sostenibilidad a su ciudadanía. ¿Cuáles serían los activos o las oportunidades? ¿Comenzo? Silvia. Vale, pues yo creo que uno de los activos y potenciales que tiene Barcelona es su tejido de base social y organizado, que ha emprendido siempre y ha liderado iniciativas de lucha y de cambio. Y entonces, si encuentro algo fiable, la posibilidad de creer en una Barcelona sostenible y de matizar qué significa sostenible y llevarlo a la práctica, tiene mucho que ver con la capacidad de autoorganización de base y este tejido que hay de tercer sector también, de asociaciones, de entidades, de colectivos. Luego, aparte, el Ayuntamiento de Barcelona, supongo que en sus intentos también por crear políticas institucionales más locales, más de barrio, con todo el pla de barris. Bueno, hay como intenciones de ir y acercarse a esta diversidad y poderla sostener con un poco más de cuidado y de cercanía. Pero para mí uno de los principales activos, sin duda, serían las propias personas movilizadas y conscientes de que es necesaria una Barcelona y en general un territorio y un mundo más sostenible. ¿Para ti qué sería esa oportunidad de sostenibilidad en una ciudad? Tú que vives lejos de la ciudad. No tengo ni idea. Yo que vivo lejos de la ciudad y que soy básicamente un sociópata, creo que cualquier entorno con más de 200 personas viviendo juntas no es sostenible. Dicho esto, segueixo en castellà, però vull dir, realmente a mí Barcelona es una realidad que me queda muy lejana. Yo llevo 10 años no participando de la vida urbana, de proyectos donde se mueven grupos de gente más o menos numerosos, y si lo he hecho en ciudades que no tienen mucho que ver con Barcelona, que están en otros países. Es decir, que para mí Barcelona no es una ciudad referente ahora mismo para mí. Tengo una mirada de Barcelona que está muy condicionada por la última época en la que estuve aquí, pero a estas alturas ya de mi vida por recuerdos mucho más lejanos. Es decir, no puedo hacer una reflexión de este tipo sobre qué tejido hay en Barcelona y qué capacidades puede tener Barcelona a día de hoy para ser una ciudad sostenible. Yo básicamente no la veo sostenible, porque para mí una ciudad en sí no es sostenible. No me parece una cosa que sea sostenible. Un sitio donde la gente tiene que tener alimento de fuera, donde la vegetación está en macetas y oyes a la gente detrás de un tabique, no me parece sostenible. Pero es una visión que sé que es muy radical y que es la de un ermitaño. No, pero en esta línea, un poco por crear un poco de diálogo, es verdad que si existe algún sujeto que se tenga que responsabilizar, tienen que ser las personas que viven en las ciudades, ¿no? Precisamente porque son contextos donde es muy difícil la sostenibilidad. Pero sin embargo hay necesidad por diferentes motivos de vivir aquí, esto sería cuestionable. Y entonces sí que es obligación ponerse un poco manos a la obra. O sea, que para mí otra potencialidad sería esto, el sentimiento de responsabilidad que tiene Barcelona como ciudad y lo que representa en una mirada de territorio sobre sostenibilidad. Sí. Y por ejemplo, el tema de las comunidades, sobre todo pues que quedan en los márgenes, en estas ciudades, que siempre las hay, ¿no? Porque se hacen como políticas de sostenibilidad, pero siempre hay comunidades que quedan, tanto en la época que tú te movías más. ¿Hay posibilidades de buscar vías para incluirlas, para que puedan hacer sus propias propuestas sobre cómo habitar la ciudad, o se las expulsan? Yo creo que, mira, ahora... Bueno, por ejemplo, en Movidic, ¿no? Lo que podemos contar, pero bueno. No, bueno, a mí lo que me pasa es
Claro, yo, por ejemplo, estamos en Pueblo Nuevo, 22 Arroba, luego así, ¿no? Y es un barrio que yo no he atravesado desde hace muchísimos años y que no he explorado desde Moby Dick directamente, ¿no? Más o menos. ¿Qué me pasa? Por una parte, recuerdo ahora paseando por aquí que en mi última época de habitar esta ciudad, o de no habitarla, pero venir aquí a dar clases y estas cosas, era una ciudad dura para, por ejemplo, pasearse en bicicleta, y ahora me parece una ciudad como mucho más cómoda. Y esto lo estoy viendo aquí en un barrio que yo me pateaba en bicicleta antes y era una lucha constante con todo el mundo. Respecto a la gente que está en los márgenes, yo no la veo. Es decir, este barrio para mí era un barrio de gente en los márgenes, era un barrio que yo me lo paseaba, veía básicamente gente mayor que vivía de modo humilde y que seguramente eran jubilados que habían trabajado incluso en el propio barrio, y era un barrio de gente flotante, de gente que ocupaba espacios, yo en ese momento lo llamaba tribus directamente porque eran grupos relativamente numerosos de gente que eran familias gitanas, que eran inmigrantes, que yo esta gente no la veo, y ahora mismo no veo ni gente mayor ni gente que esté en el margen, veo un barrio de básicamente gente joven. Y entonces, claro, yo me pregunto dónde está esta gente, ¿se ha reubicado, está dentro de la ciudad, se ha hecho algo por ellos? Yo no lo sé. Que no lo sé y no puedo decir nada porque no lo sé. Y no sé qué capacidad tiene el ayuntamiento de hacer este tipo de cosas, o directamente han desaparecido y han sido expulsados a una periferia mucho más periférica todavía, no lo sé. ¿Te cortas? No. No, se cree que va. Sí, está bien. No, también voy a hablar como de lo que puedo estar ahora más a lo personal, pero, por ejemplo, ahora que estoy en un proceso participativo en Ciutat Meridiana, sobre todo en un proceso de decisión para hacer urbanismo táctico, ¿no? Darle otro uso a las plazas y a espacios del barrio, lo veo como este intento que se está llevando a cabo mucho desde l'Ajuntament ara de promoure processos participatius para decidir colectivamente cómo queremos los barrios, pero que llevan al dilema que para mí siempre está en los procesos participativos, que es cómo realmente llegas y a qué personas llegas que vayan a estar en ese proceso participativo y cómo van a sostener esa continuidad que requiere un proceso participativo para decidir X cosa. Y luego la gente de los márgenes, ¿no? Que es como que al final es verdad que sigue siendo invisible una gran parte de gente que no forma parte ni siquiera de este intento de procesos participativos donde sería una oportunidad de cómo acercar esas minorías que están fuera de las decisiones de cómo quieren esta ciudad. Y no sé, igualmente Barcelona, yo lo que vivía en Gracia, es un barrio que se convierte en un barrio imposible directamente de pagar, donde vivir, de fachada, de postal. Ahora venimos de una pandemia, pero súper turistificado todo, que ya vuelve a venir otra vez toda la masa turística, y de procesos de gentrificación permanente que ya se están extrapolando, ya ni siquiera a Barcelona centro, sino Cornellà, Hospitalet, o sea, se está extendiendo a niveles que sí, ¿no? Que creo que ya los márgenes ya no sé dónde, o sea, cada vez ya se están yendo más lejos, ¿no? Entonces, no sé, es un reto cómo incluir a las minorías, ¿no? Que también son estas palabras que ya al final se abusa y se usan y no sé ni qué significan. Sí, no sé, digo una cosa respecto a esto, porque yo el tema de la participación realmente soy como muy pesimista en el sentido de que se me hace muy difícil pensar que puede ser realmente una cosa participativa donde todo el mundo esté incluido, ¿no? No, mi experiencia de participación, que fue cuando estuve implicado en una pequeñísima población de 1000 personas, que era el Figueró, donde se hicieron hubo una cierta época de gestión participativa del pueblo, que además fue modelo y fue un poco pionera, ya no funcionaba. Y éramos 1000 personas. Y a ciertas partes de esas 1000 personas el proceso no
no llegaba o no se sentían llamadas a ese proceso, ¿no? Entonces intento imaginarme cómo tú gestionas esto en una ciudad y no sé hasta qué punto puede funcionar, no puede funcionar, hasta qué punto es una manera de generar contenidos de comunicación para dar valor a cosas que en realidad no lo tienen tanto. No lo sé, lo siento porque soy como muy pesimista y además lo miro muy desde fuera, que también es verdad. No, para mí pasa que sigue habiendo una intención sin un cambio de paradigma, tal vez en cómo afrontas lo participativo, que es como... Y yo que sí que he estado trabajando mucho en procesos participativos, veo que sigue habiendo una demanda muy enfocada más al resultado. Cuando viene de demandes, por ejemplo ahora, esta de Ciutat Meridiana, no es que s'ha de fer un procés participatiu para decidir cómo queremos la plaza. Pero luego tú hablas con vecinas y vecinos y la mayoría ni se han enterado, la mayoría no hablan esta lengua, la otra sinceramente no tiene ni tiempo ni ganas de estar allí. Entonces es bueno, al final, cuando queremos hacer algo participativo, ¿desde dónde lo enfocamos? Yo creo que es desde los resultados, pero olvidamos personas y proceso, ¿no? Que es lo importante para mí de los proyectos participativos. Entonces, bueno, no sé, yo creo que requiere de un cambio de mirada para empezar de qué significa lo participativo. Entonces, ¿podríamos decir que desde vuestro punto de vista las instituciones y los servicios públicos pueden ser activadores de o deberían ser las comunidades las que activan esos procesos y las instituciones escuchan? Yo creo que cuando la necesidad viene desde las comunidades y las personas que viven su ciudad, tiene mucha más agencia, es mucho más real, me parece mucho más viva que cuando viene de una inquietud de agenda política institucional, que me parece que es una imposición más que una propuesta. Entonces, para mí, claramente, las instituciones al servicio de la escucha, de la necesidad vecinal y no al revés. Que haga falta a veces promover y motivar a estas posibilidades o hablar de referentes que inspiren a las personas a pensar que pueden ser agentes de cambio de los espacios, sí, pero para mí sí hay que escoger claramente instituciones escuchan necesidades y no al revés, porque no funciona, es que para mí no funciona, se desvirtúa el sentido de movilizarse desde las necesidades de base. No, yo sobre... ¿La experiencia que tú decías pueden llegar a la gente o la gente puede llegar a las instituciones? Claro, ese es el problema, yo estoy totalmente de acuerdo, quiero decir que creo que es la gente la que tiene que crear las condiciones, las demandas y los proyectos. Y es la institución quien tiene que escuchar. Lo que pasa es que esto nunca funciona así. Y pongo como gran ejemplo los propios ODS. Quiero decir que si estamos hablando de los ODS, una cosa que nadie sabe de qué va, que lleva años sobre la mesa de todo el mundo, básicamente no sirve para mucho o sirve solamente para justificar decisiones que son como muy sesgadas siempre, ¿no? De yo me voy a dedicar más a trabajar temas de género, como en el caso de España, ¿no? Que se ha promovido mucho el tema de género, que por ejemplo en Italia, que es una realidad que conozco bien, no se ha promovido nada, ¿no? Entonces cada uno escoge lo que le es cómodo, le es fácil, sobre lo cual puede aportar resultados, pero siempre sin pensar en lo que realmente hace falta, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia lo que hace falta es políticas de género, mucho más que aquí, ¿no? Y en cambio, ahí pues lo que hay es pues mucho potenciar pues la producción de proximidad a nivel de alimentación, bueno, lo que es fácil, ¿no? Entonces, en realidad, desde las instituciones, cualquier planteamiento, cualquier proyecto, a mí me parece que se lo hacen venir bien y luego intentan venderlo a las personas, incluso te hacen creer que tú estás decidiendo sobre eso, ¿no? Pero en realidad es un juego. Y no sé si ya entraríamos, pero y también es la cobertura mediática que se hace, ¿no? Aquí está cómo se representa, es como cómo explicamos este relato de intento, de mejoría desde el foco de aquello que sabemos que es de lo que podemos presumir, ¿no? Que es de lo que se nos da bien, pero con muy poca base crítica y de señalar, y después también señalando, por ejemplo, en temas de ecología y sostenibilidad, señalando al final a las personas, ciudadanía, como
causadoras de la contaminación, del no buen reciclaje, del no sé qué, y sin embargo dando un montón de bombo a entidades normalmente privadas que están en sus planes estos de limpiadas de cara con el rollo medioambiental corporativo, y ahí sí que ponen ¿no? Aquí sí que les dan el bombo a nivel de publicidad, a nivel de presencia en los medios. Entonces también es qué relato se hace y cómo esto empodera o no a las personas a liderar cambios y a creerse, sí, esto, agentes de cambios, pero que en lo que decías lo veo total así, que ponen el foco en aquello que saben que se les puede venir más fácil, ¿no? Pues, absolutamente. Sí. Por ejemplo, otros relatos desde el audiovisual pueden contribuir a que se balancee de forma distinta esta mainstreaming que viene desde los medios, que es un mainstream justificativo, pues de autobombo. ¿Y creéis que puede haber otros espacios donde...? Yo no los conozco y seguramente los hay, pero yo en esto también soy muy escéptico. O sea, creo que la maquinaria, digamos, de gestión cultural es cada vez más grande y los espacios donde se puede hablar con una cierta autenticidad o desde una cierta resistencia son cada vez más pequeños, porque se convierten en invisibles o en alimento para un circo. Ese es mi punto de vista, y seguramente me estoy perdiendo todo un tejido cultural que está en lo que yo en mi época llamaría underground, y que existe seguro y muchísimo en esta ciudad y en otras, pero lo desconozco. Quiero decir, a mí lo que me llega desde fuera es lo que se promueve, y lo que se promueve no es más que, bueno, esa mezcla entre arte y espectáculo, que a día de hoy se llama cultura, ¿no? Que es un poco lo que sustituye las dos cosas, ¿no? Pero esto sí que es un poco más optimista. O sea, para mí claramente el audiovisual es el canal y el idioma y la lengua. Bueno, creo que es en lo que hablan las nuevas generaciones, y que ahora cuando hablamos de audiovisual tenemos como toda la esfera mediática, toda la esfera de la industria cinematográfica, donde hay mucha diversidad, pero está toda la autoproducción y creación permanente, TikTok, móvil, YouTube, Instagram, que construyen permanentemente relatos también y que diversifican mucho las opiniones y las realidades y las pueden llevar a las plataformas, ¿no? Entonces, para mí, sí, o sea, desde el cine de denuncia y consciente y de creación participativa se pueden generar relatos y altavoces que, si más no, en las personas que los están produciendo sí que generan un impacto, y en sus cercanas también. Luego, que esto tenga una gran distribución lo puedo poner en duda, pero que sí que confío en estas semillas que pueden promover cambios desde el construir relatos desde el audiovisual, y no solo relatos de documental, no ficción, sino de ficción y de generar esperanzas desde la ficción, de otros futuros posibles, de soñar, ¿no? Que esto lo veo también súper bonito, y de revisión y de memoria histórica, que también tiene un papel muy importante para mí el audiovisual, de denuncia y de darle otra mirada. Entonces sí, yo creo que sí, y también hay fenómenos mainstream tipo Netflix, HBO, Amazon y estas, que incluso están trayendo contenidos a veces que puedan mover cambios. O sea, al final yo creo que sí, que es la ventana al mundo, y más ahora que venimos de un momento que nos hemos comunicado a través de las pantallas permanentemente, cada vez más, pues sí, confío y creo que al menos sí, ¿no? Tiene un papel muy importante en generar cambios. Entonces, digamos, si hacemos cine desde este espacio de autoproducción, desde los márgenes, desde un espacio pues más participativo, en el sentido de que yo me lo monto, yo me lo como, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como y tal, ¿por qué hacemos esto? Digamos, las experiencias que tú puedes hacer pues, desde ¿qué aporta este audiovisual como más a fuego lento? Yo, sinceramente, para mí, que sigo haciéndolo y que ahora mismo estoy en un proyecto relativamente grande con un amigo,
aporta simplemente, es un aprendizaje personal, yo no creo que sirva para mucho, sinceramente. Y seguramente mi colega en este proyecto te dirá que estamos haciendo una cosa muy importante que va a cambiar perspectivas y está súper convencido y ya está pensando en festivales. Yo la verdad es que lo vivo de una manera como muy, bueno, como que no creo que tenga mucha trascendencia, sinceramente. Pero seguramente también es parte de mis incapacidades, ¿no? Pero no soy muy optimista y no lo soy, ya está. Por ejemplo, ahora vamos a decirlo, pero el trabajo este que hiciste, ¿no? Moby Dick, que se emplazaba en el Coplanov de hace 20 años, ¿no? Y como en esas personas que habitaban las fábricas que ahora han sido reconstruidas, ¿qué consideras tú que es esa aportación de ese documental, que fue una experimentación también en su momento? Nada, fue una experimentación. Quiero decir, no, me sorprende que, siendo un documental con una absoluta voluntad de permanecer en el underground, como decíamos antes, que casi 20 años después sirva a algunas personas para exclamar que existía un pueblo nuevo que desconocían, ¿no? Una realidad, un tipo de barrio que parece que esté borrado de la memoria, ya no digo de la memoria de las personas, sino de la ciudad, ¿no? Pero es una exclamación y luego se van a otras cosas, que decir, tampoco me parece que esté cambiando nada. Descubrir esa realidad perdida, ¿no? Entonces ahí sí hay un vínculo, ¿no? Con esas memorias. Sí, siempre lo hay, pero si la pregunta es hasta qué punto un trabajo de este tipo concreto, puede influir de una manera perceptible, pues en algún cambio o en reconocer un daño, que podría ser el caso de Moby Dick también, ¿no? Yo creo que no. Y seguramente a lo mejor hace mucho más bien una serie de Netflix en este sentido, ¿no? O mucho más mal, ¿no? No lo sé. Bueno, si estamos hablando de cosas que existían y dejaron de existir porque se borraron del mapa, porque la ciudad las expulsó, ¿no? De realidades, de personas. Claro, el audiovisual puede generar ese espacio de permanencia de esas... De permanencia en la memoria. Sí, bueno, y también en una película. Sí. Pero ¿para qué sirve? Quiero decir, ya no se siguen haciendo estas cosas. La verdad es que yo, viendo este barrio, pienso que se hacen más que nunca, ¿no? Quiero decir, no sé hasta qué punto tú puedes como canalizar ciertos derechos con una película, ¿no? O ciertas reivindicaciones. Seguramente sí, pero no sé si lo haces precisamente desde el tipo de cine que yo conozco, que es un tipo de cine como muy autoproducido, con una, digamos, voluntad de experimentación en el lenguaje y en la forma, etcétera, etcétera. Seguramente hay otros modos, ¿no? Claro, pero eso igual hace que quede, ¿no? Esas historias igual quedan más Sí. que otras porque hay esa voluntad de contar de una manera distinta. Sí, lo mismo sí. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, pretender que una película o 100 lo cambien todo, evidentemente no es suficiente. No sé, también ahora me vienen a la cabeza producciones y amigos y amigas que producen, tipo el último documental de Pedro Álvarez, del Nosotros no olvidamos, ¿no? De ACATS, de Desobediencia Cultural, que son amigos, y que creo que hacen una labor que si más no, puede trascender incluso en un proceso judicial a punto de archivarse, bueno, o ya se ha archivado de hecho, pero que sí que puede llegar a trascender y a movilizar en una red más amplia que la de la propia
expresión ¿no? y creatividad a la hora de hacerla y de las que lo puedan ver directamente. Para mí lo que trae los procesos de creación colectiva es que realmente implican, y el propio proceso ya es una vivencia que aporta algo. No en un sentido masivo, no en un sentido de gran impacto, pero sí en un sentido de, no sé, yo pienso con el grupo de mujeres con las que hice el último documental de Blesi, que son mujeres supervivientes de tráfico de personas, pues entre ellas y su pequeña constelación sí que hay una semilla, sí que hay algo, ¿no? Que ha servido ese proceso creativo para autorrepresentarse desde otro lugar, para ver qué quieren explicar, para ver cómo su relato está impactando en un cine con una sala llena. Para mí todo el sentido de los procesos de creación colectiva, escalándolo mucho a algo muy pequeñito, pero tienen cierta posibilidad y trascendencia y son necesarios. Y luego no solo también en el cine participativo, pero también me viene como socia de Donas Visuals, que están moviendo mucho alrededor de traer el feminismo en la producción y en el contenido audiovisual que se genera más a nivel de industria, ¿no? Que ahora en el Festival de San Sebastián llevaron toda la carta abierta con todas sus reclamaciones de exigir a los festivales también a gran escala pues que esté obligada a cierta cuota de mujeres, que esto es un debate ¿no? Que ocupen cargos importantes en el mundo audiovisual, que a día de hoy sigue estando ¿no? Desde una mirada de género sigue habiendo mucho desequilibrio, ¿no? Entre, si nos ponemos binarias y cis, entre hombres y mujeres, y ya no te digo identidades disidentes a nivel de género y sexual. O sea, entonces, bueno, para mí sí, es imprescindible y creo que el audiovisual, no me recuerdo quién era la pregunta, pero sí, esto, ¿no? Que sí que creo que puede generar pequeños impactos y que está en ello en todas las escalas, también con la ley audiovisual que está a punto de salir, que nunca sale, que España es el único país que no tiene el texto redactado, que no me parece una casualidad. Es como, bueno, a muchas escalas está ahí en debate y es importante. Sí, no, yo sobre eso estoy de acuerdo. Quiero decir que la experiencia de construir un relato audiovisual es válida en tanto experiencia. Exacto. En tanto a producto terminado y recibido, tengo mis dudas en ese sentido. Las pocas o muchas o pequeñas o grandes cosas que yo he conseguido hacer como procesos, digamos, participativos de pequeños colectivos, creo que han tenido mucho valor como proceso, desde luego, ¿eh? Pero luego al final todo yo lo veo todo como muy engullido por esta idea que decía antes de lo que es a día de hoy la cultura, que para mí la cultura, yo todavía soy de los que creían que la cultura era lo que tejía la sociedad y lo que definía y diferenciaba un grupo de otro, y era una cosa como muy de base, ¿no? Que tiene que incluso que ver con la cultura que hay dentro de una fábrica. A día de hoy eso no es cultura, la cultura a día de hoy se entiende más como una cosa mucho más profesionalizada, o si no profesionalizada, al menos sí tecnificada. Quiero decir, la cultura implica que tú tienes acceso a ciertos elementos como cámaras, como un teléfono de puta madre, como lo que sea, ¿no? Como acceso a internet, y creo que es otra historia, ¿no? Respecto a... Y entonces, en este mecanismo de lo que se entiende cultura hoy en día, yo creo que el control que puedes tener tú, o la vivencia que puedes tener tú respecto al producto que deriva de un proceso, está súper... se pierde. Yo creo que se pierde mucho. Si cada uno de vosotros tuviera que... Bueno, puedo contar. Ahora es que justo estoy pensando. Moby Dick, por ejemplo, es una película que representa... No diré esfuerzo, porque no fue ningún esfuerzo hacerla, ¿no? Pero que representa mucho tiempo de muchas personas y mucha vida de muchas personas, incluso de algunas personas que participaban delante de la cámara o detrás, que de alguna manera vieron valorada su vida hasta el punto de que
de que tenía una cierta mítica, ¿no? Eso es el proceso y eso para mí tiene mucho valor, desde luego, y a mí es como todas, pero es una peli que, pues que te cambia, ¿no? Y el hecho de que sea una película, como otras muchas, que se hace sin medios, sin ninguna voluntad de que se vaya luego a las SGAE, de que pues hace que, pues por ejemplo ahora mismo un programador la esté programando contra mi voluntad, diciendo que, bueno, que si quiero denunciarle, quiero decir que se la hace suya una persona que no ha dedicado ni media hora a vivir esa experiencia, ¿no? Y que puede utilizarla dentro de una argumentación con la que yo no estoy de acuerdo, para sus intereses, ¿no? En un proyecto, digamos, de no sé lo que será exactamente, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? En un evento, ¿no? Bueno, pues luego también hay el caso de Antonio, por ejemplo, que la descubrió, que es otra manera de descubrirla. Sí. No, es Antonio, ¿no? El chico que... Antonio, sí. Él, por ejemplo, ¿cómo se encontró con Moby Dick? ¿Cómo fue? Yo creo que la vio en la Bon Maison, ¿no? Yo creo que porque tú organizaste un pase en la Bon Maison, ¿no? Y Antonio la vio allí. Y luego a partir de allí me pidió una copia, escribió una serie de artículos, la movió y si Moby Dick es una película que a día de hoy alguien llega a verla, no es por mí, es por Antonio Trullén o por Karma, ¿no? Somos los dos fans. Bueno, molt bé. Yo ahora os quería preguntar ya para que cada uno eligiera como un proceso de estos que hemos mencionado así, ¿no? Que ha vivido en primera persona. No tiene por qué ser un proceso de creación audiovisual, puede ser un acompañamiento a la autoproducción. Que escojáis una experiencia que hayáis utilizado, ¿no? El audiovisual como una herramienta para generar procesos nuevos, cambiar cosas y que os haya, bueno, con sus más y sus menos, ¿no? Os haya movido cosas por dentro a vosotros mismos, cada uno. De las experiencias que habéis tenido, pues más lejanamente o más cercanamente. No sé, comenzo yo. Vale. No lo sé, a mí yo tengo como mucho cariño por un no es una experiencia concreta, sino que es una cierta parte de mi vida en la que hice cierto tipo de actividad que era en diferentes ámbitos, pero casi todos municipales y de pueblos pequeños, y justo en la resaca de la crisis del 2008, donde realmente había como muchos... Bueno, hacíamos pequeños talleres de videocurrículum para gente que estaba parados de larga duración o gente que nunca había tenido un empleo, o inmigrantes, etcétera, etcétera. Y fueron experiencias muy bonitas donde realmente el grupo gestionaba todo, el guión, etcétera, se grababan unos a otros y había mucha implicación y además se consiguió conseguimos un índice de ocupación altísimo, pero altísimo es altísimo, quiero decir, que realmente fueron unos productos que luego sirvieron muchísimo a la gente. Yo a eso le tengo mucho cariño porque realmente ayudó a muchas personas, quiero decir, creo un 60, un 70% en la mayoría de los talleres que hicimos, e hicimos muchísimos, la gente conseguía trabajo luego enseñando ese vídeo. Y no solo enseñando el vídeo, sino que a lo mejor haciendo el vídeo y había alguien que de repente se daba cuenta de que tenía delante a alguien que respondía a un perfil, ¿no? Y fue muy bonito, eso fue un proceso bonito. Como de algo tan pequeño, conseguir algo... Bueno, consigues que haces un taller con 10 personas de media más o menos y de esas 10, pues a lo mejor 6, 7, 8, nunca 5 o menos, conseguían trabajo en un momento en el que realmente no había trabajo, ¿no? O había muy poco trabajo, ¿no? Y eso la verdad es que era muy chulo. Era chulo porque lo vivías mucho y vivías mucho como el entusiasmo y la alegría de toda esa gente, ¿no? Y las piezas son bonitas, yo las veo. De vez en cuando me encuentro alguna en el ordenador, me la miro y digo, hostia,
son bonitas porque las personas son muy bonitas, ¿no? La exploración de una persona a través Sí. de algo que podría ser tan... No, pero son cosas, es darle yo la recuerdo... vuelta a algo que podría ser muy funcional, incluso, Sí. ¿no? Venderte a la cámara, pero es darle totalmente la vuelta. Había un tío que quería trabajar de herrero, bueno, técnico metalúrgico, era un señor de estos que quería utilizar plegadoras y tal, y construyó un discurso sobre la creatividad y la emoción de estar plegando chapas, que era súper poético, era precioso. Y de repente veías que esa persona amaba lo que hacía, ¿no? Y lo amaba muchísimo. Silvia, ¿qué elegirías como experiencia? Ya me cuesta un poco elegir. O sea, bueno, me vienen como dos momentos así, o dos cosas muy diferentes. Una que no tiene que ver tanto con promover un proceso de creación colectiva, pero sí que nos organizamos mucho tejido de medios alternativos de base videoactivistas, que fue en toda la época de post-crisis 2008 también, que hubo varias huelgas generales, que se organizó la Agencia 29esa, y ahí como que creo que este momento de ver cómo en espacios de lucha, de mucha tensión en la calle, de mucha manifestación, pues estábamos un montón de personas grabando y generando contrainformación. Ahí la Agencia 29S, como que fue una experiencia muy importante a nivel videoactivista y que creo que consiguió generar y tener impacto en otros relatos de las movilizaciones en la calle y de las luchas y de las huelgas generales del momento, y que a mí, no sé, personalmente me motivaron mucho y me interesaron. Y luego, como proceso creativo, hay colectivo, de creación colectiva, no sé, me vienen, claro, muchos de los últimos que hemos estado trabajando estos tiempos, pero tal vez uno que... Vale, el que escogería sería el docu de Viure al Límit, creo, porque los documentales son los procesos de creación así participativa más largos, que son en los que empiezas a ver que puede haber algo que se está moviendo a nivel de equipo, de grupo, de proceso, y también porque me parece como interesante abordar el guión, la idea y la autorrepresentación y el relato de un grupo de personas que tienen un diagnóstico de inteligencia límite y que por tanto su manera de codificar, de autoexpresarse y de autorrelatarse era un reto permanente en el que nosotras no debíamos caer desde nuestra evidencia, ¿no? En algunos momentos de dar por sentadas cosas, de cómo pensamos, cómo asociamos ideas, cómo vivimos realidades. Entonces para mí fue como, bueno, no sé, recuerdo un ejercicio que trabajábamos el poder, la capacidad, o sea, bueno, el sentido de agencia y de poder con ellos y ellas en una dinámica de teatro que hacíamos para pensar en el guión, y de golpe eran 7 personas que decían, es que en ninguna esfera de nuestra vida sentimos que tengamos poder, ¿no? Del 1 al 10, o sea, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la escuela, ni en lo laboral. Y haciendo este documental estamos teniendo el sentido de poder, ¿no? En el buen sentido, no el poder de opresión, sino el poder de crear, de relatarse. Y no sé, bueno, bonito por esto, porque son procesos largos que acaban en un cine, que acabaron después en festivales, y que para ellos y para ellas fue como, bueno, como una experiencia que yo creo que va a quedar ahí, y para los que lo hicimos también, ¿no? A mí me cambiaron un montón de cosas de sitio, y en cada proceso de creación participativa te cambian fichas, pero este me pareció especialmente curioso. Sí. La experiencia de Silvia te remite a, tú habías dicho también procesos, ¿no? Con enfermos mentales, por así decir. Sí, no, y además había una cosa que tú lo has visto, ¿no? Que yo me lo pasé súper bien y era muy bonita. Sí, yo ya no sé ni cómo ubicarla, pero sí, fue una pequeña ficción, ¿no? Que tenía que ser un corto, pasa que ellos lo convirtieron en un mediometraje. Y totalmente improvisado. No sé, yo ahora hace mucho que no lo veo. Yo recuerdo que me encantaba, que me lo pasé muy bien haciéndolo y que el resultado era súper divertido, ¿no? Porque ahí estamos hablando también del audiovisual
entrar en esa realidad pretendidamente objetiva que todo el mundo más o menos puede compartir, sino poder entrar en esas otras realidades, que hay otras personas que, bueno, que conviven con nosotros y a no ser que les invites a vivir de primera mano un proceso participativo, no pueden mostrar esa realidad. Entonces, de ahí también. Sí, pero ese es el problema de siempre, ¿no? De hasta, quiero decir, lo bonito de hacer audiovisual participativo, si realmente lo haces participativo y das esas herramientas a las personas para, o sea, si no pretendes dar voz tú, sino que hablen, ¿no? Y que digan lo que quieran decir, ¿no? Que es difícil porque normalmente siempre hay como unas exigencias de calidad, de formato y acaban siendo pues cosas que, bueno, que seguramente ganarán más a nivel de visibilidad, pero que pierden a lo mejor una capacidad de lo que ha dicho ella, ¿no? De que la persona que lo está haciendo se sienta que tiene el poder de hacer lo que quiere, ¿no? Son procesos difíciles. Yo este proyecto ahora mismo no lo recuerdo mucho, porque hace mucho que no lo he visto, recuerdo que me gustó mucho. Ahora estoy es que justo estamos en un proyecto que es muy denso a nivel teórico respecto a la psiquiatría, ¿no? Entonces estoy en otra onda. Hombre, sería esa capacidad, ¿no?, de crear como mundos, digamos, que un poco ya concluyendo, ¿no?, que el audiovisual nos permite desde esas otras voces, desde esas otras miradas que no están en espacios pues, de poder, ¿no?, ver, bueno, sumar realidades y hacer como el mundo de una manera más multifacético o más... Bueno, a mí me venía también ahora con lo de antes, ¿no? Calidoscópico, no me salía la palabra. Por ejemplo, el Blessy, que es este último documental, bueno, el penúltimo de hecho, con un grupo de mujeres supervivientes de tráfico de personas. Claro, ellas, por ejemplo, al principio empezamos haciendo un taller de autobiografías como con collage, fotos, y es un colectivo, por ejemplo, que ellas la imagen es igual que la vida, porque están amenazadas, muchas de ellas están en redes de mafias en las que no pueden visibilizarse y mostrar su cara es ponerlas en peligro a ellas o a sus círculos cercanos. Entonces recuerdo, ¿no?, este proceso con ellas sin quererlo, de empezar haciendo como un collage, algo más creativo, de otras narrativas, no sé, de proceso más sí, de expresión artística y creativa de ellas, y cómo nació y surgió la necesidad de visibilizarse y de cómo la audiovisual permite, que en este caso nosotras hicimos con animación y collage pero audiovisual, el continuar siendo ellas altavoz de su realidad y demostrar alternativas, ¿no?, que en este caso nosotras hicimos mucha búsqueda de cuál es la representación audiovisual habitual de las mujeres en estos casos, y suelen ser en las sombras, ¿no?, estas maneras que busca el audiovisual de que hablen pero distorsionar la voz, pero no sé qué. Entonces fue súper creativa buscar la manera y acompañarnos en encontrar maneras donde el audiovisual da opciones artísticas y de expresión que pueden generar relatos en primera persona sin la necesidad de estos aparezco en cámara, que son cosas obvias para quienes trabajamos a lo mejor en creación audiovisual, pero no tanto para colectivos que necesitan expresarse. O sea, esto como proceso interesante, ¿no?, de posibilidades del audiovisual en el autonarrativa. Por ejemplo, David, en los procesos que tú has hecho de acompañamiento a otras personas para que hagan sus búsquedas de cómo utilizar el audiovisual para construir sus propios relatos, has tenido una trayectoria larga como formador. ¿Qué queda de todo esto? Construir esos otros relatos, esas otras voces. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué les queda a ellos? Bueno, a los dos, a ambos lados. No, bueno, a ellos les queda, pues supongo que la experiencia igual que me queda a mí, ¿no? Y a mí me queda que al final, a ver, yo soy un narrador y vivo de estructurar relatos, y entonces, y siempre con herramientas que son visuales, ¿no? Quiero decir, escribo también, pero quiero decir, yo a día de hoy sigo aplicando
este tipo de procesos en las cosas que hago, ¿no? Quiero decir, soy un poco el bufón de la corte de muchas cosas, y en ese hacer el bufón normalmente lo que hago es acercarme ahora mismo en contextos, digamos, industriales, acercarme a la gente que trabaja para darle valor a su experiencia, ¿no? No sé, quiero decir, me queda las ganas de seguir haciendo cosas y una cierta mirada respecto a todo, ¿no? ¿Es algo que crees que bueno, que las personas que tienen esa inquietud, si luego lo alimentas desde abajo, ¿no? Desde acompañar procesos formativos, eso, ¿cómo recuerdas eso? Porque Sí, a ver, hace una década de estos trabajos de videocurrículum no hace tanto, porque creo que los últimos los hice en el 2014, ya un poco superada la primera fase de la crisis, ¿no? No sé qué decirte como respuesta de la pregunta, quiero decir, no... Por ejemplo, cuando quedas con gente que ha pasado por estos procesos, ¿qué es lo que... O sea, interés por su parte respecto al audiovisual, o a generar más contenidos audiovisuales, cero. No, las vidas de esas personas no han ido por allí. Seguramente, sin que se den cuenta, yo creo que cualquier persona que no está en el mundo audiovisual y tú le das la posibilidad de utilizar ya no las herramientas, sino el lenguaje, luego tiene una mirada más crítica respecto a cualquier discurso audiovisual, pero eso es normal, es lógico, quiero decir, ves más la construcción y ves menos eso como una ventana a una realidad, ¿no? Quiero decir, es más normal, ¿no? Quiero decir, si alguien te enseña que el sonido se graba con un micro y la cámara y van por separado y tú decides si los juntas o no, normalmente cuando te enfrentes a cualquier cosa sincronizada la pondrás más en cuestión. Por decir un ejemplo muy tonto de una de las bases de lo que sería ya el propio lenguaje, ¿no? Algo quedará, seguro, ¿no? Quiero decir, yo tampoco tengo mucha costumbre de sentarme con gente con la que he hecho un proceso y empezar a reflexionar sobre estas cosas. Quiero decir, no... ¿Qué crees que queda ahí de estos acompañamientos, de estas facilitaciones? ¿Qué te queda a ti? ¿Qué queda a los demás? Depende, en procesos largos queda la experiencia realmente, y queda la pieza y queda la... Sí, no lo sé, realmente a mí también me cuesta. O sea, yo que me quedo es lo que me ha construido los últimos años, o sea, me quedo con todo lo que he podido aprender, escuchar, debatir, representar, no lo sé. Sería una manera de ser, digamos, de esta manera así que no es, ¿no? Porque un director que está en la industria del cine lo que quiere es producir su próxima película. Ni uno ni otro estáis ahí, ¿no? No es tanto producir sino arrancar procesos y que esos procesos los construyan a vosotros, pero no sé, ¿cómo? Sí, yo al final, para mí es compartir... Bueno, yo es que en mi caso la creación audiovisual la he llevado mucho al terreno de la facilitación, ¿no? Más de, no sé, incluso de algo que al final era anecdótico que estuviera la herramienta audiovisual de por en medio. O sea, me interesaba todo lo otro que hay detrás, ¿no? Pues tener como aportar herramientas que nos ayuden a entender mejor lo que nos sucede como colectivo, como personas, a generar debates más profundos, a visibilizar estructuras de poder muy invisibles, ¿no? Ponerles la lupa desde un sitio de más conciencia, pero bueno, sin ninguna pretensión de que yo haya aportado todo eso, sino que se han abierto procesos donde hemos podido debatir alrededor de eso. Y no lo sé, como deseo, pues
pues me gustaría pensar que ha servido para reflexionar y sentir desde un lugar un poco diferente a lo mejor. Como piezas, pues habrán algunas que hayan llegado más allá, otras menos, y yo como persona, pues esto es como... Me faltaría perspectiva para poder nombrar todo lo que me llevo, ¿no? Porque está en construcción, sigue estando en construcción. Pero bueno, sí, no lo sé. Me llevo esto, proceso, sobre todo proceso, la palabra proceso. Mucho más que resultados. ¿Audiovisual o para proceso? Sí, la vida es un proceso, ¿no? Yo a ver si es que a mí cuando me dicen resultados me quedo como shock, no lo sé. Es un proceso vivo y es lo que me gusta, creo, de la creación. Sí, yo creo que hay una reflexión que la verdad es que no había caído en ella desde hace mucho tiempo, pero yo siguiendo un poco con lo que ella decía, yo durante bastante tiempo, durante 2-3 años, hice una serie de talleres que no eran de vídeo, eran talleres de carpintería o de pintura con adolescentes que venían un poco de la Degalla, que venían un poco de situaciones un poco complicadas, ¿no? Y bueno, entonces utilizábamos pues sierras, martillos, clavos, rodillos y pintura, ¿no? Pero en la caja de herramientas había una pequeña cámara de vídeo y era una herramienta que cuando yo siempre decía, si alguien no sabe qué hacer, eso es una herramienta, la coge y graba a los demás, ¿no? Entonces no había ni siquiera intención de terminar nada, sino simplemente de grabar. Luego al final siempre salía una pequeñita pieza, ¿no? Lo potente, lo bonito de esto es que el entender el audiovisual como proceso y no como resultado aplicado a la propia textura de lo que es la imagen audiovisual, que es una cuestión de desarrollo temporal en un espacio de cosas, ¿no? Hacía que ellos se dieran cuenta de, pues, a veces tú no conseguías hacerle entender a alguien que cortar una madera bien es cortarla por donde has hecho la marca, ¿no? Porque para esa persona lo importante es cortar la madera y terminar de cortarla y pasar a otra cosa, que no tenían mucho la capacidad de concentrarse en lo que estaban haciendo, estaban más pendientes de terminarlo para tener el resultado, para decir, mira, ya lo he hecho, ¿no? Pero claro, cuando luego veían, su compañero los filmaba y veían la grabación, lo menos importante de todo era que la madera estuviera cortada, porque lo que queda en el vídeo es el proceso de estar cortándola mal. Y entonces te hace mucho más consciente de que tienes que estar presente, viviendo las cosas, ¿no? Y que en realidad el momento de terminar la cosa es nada, es un momento, es un resultado que normalmente además no es bueno, pero que no tiene duración ni siquiera, ¿no? Es la cosa cortada, punto, ¿no? En cambio, el cortar la cosa es lo importante, ¿no? Y es una tontería, pero funcionaba muy bien. En ese caso funcionaba muy bien. Sí, es muy guay. Y esto es interesante porque una de las cosas que nos pasaba, y para cerrar, pero era que como demanda cada vez nos pedían más resultados, ¿no? Queremos hacer un taller que haga reflexión sobre el tema refugiados de Palestina, pero no sé qué, pero en 2 días lo queremos después hacer una muestra de curso a no sé, Oñera del Río. A ver, o sea, si ya en el planteamiento de la demanda ya es solo ir a pensar en el resultado, no me pidas todo lo demás, porque vamos a estar cortando la madera pensando en esa línea final, ¿no? O sea, me parece súper ejemplo. Bueno, yo de hecho, pasa mucho, ¿no? Que es paradigmático, vivimos en los resultados, nos cuesta mucho valorar por un tema de tiempos, ¿no? También cuando se ha de decidir presupuestos se pone más peso en que se genere algo final normalmente y que si hay que cortar algo, pues que sea proceso, ¿no? Y es una pena, pero a la vez es una lucha y es una reivindicación que creo que trae el cine de creación participativa, ¿no? Que pone muy en valor ese proceso. Sí. ¿Alguna conclusión cada uno de lo que habéis escuchado del otro, de lo que os ha servido esta pequeña conversación en principio?
lleno de ruidos de la ciudad para un poco miraros hacia adentro y hacia afuera. No sé si ha servido para mucho lo que he podido llegar a decir. Creo que han salido cosas muy interesantes. No sé, yo sinceramente no me siento muy capaz de estar haciendo reflexiones o haciendo de portavoz de una realidad urbana, en este caso la de Barcelona, ¿no? Más pensando en temas como, volviendo un poco al principio, como al circo este de los ODS y de la, perdón por la palabra circo, y la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? No sé. Quiero decir, no. Bueno, igual el tema es que a veces hay bueno, yo tengo que preguntar, porque a veces son palabras que como se han inspirado en realidades, han intentado formatear realidades que realmente pasaban, ¿no? Nos sirven como punto de apoyo, pero luego lo que hacemos es irnos a hablar de lo que realmente hacemos, de lo que quieren que, bueno, de lo que ha pasado, que a mí me parece interesante. Aunque no es tanto que la ciudad inspire o no inspire, pero es el hecho de decir, bueno, pues estamos aquí, este espacio ha cambiado mucho, ahora está lleno de bloques de edificios que antes no estaban, porque todo esto era otra cosa y además... Sí, a mí es que me colapsa mucho este barrio, pero mucho. Claro, es que solo pensar que esto era un rincón de fábrica,